Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Bueno, este primer segmento que vamos a hacer el día de hoy es a petición, porque como han pedido a el entrevistado de abrir Agárrate el día de hoy. Noel Alejandro Leal se encuentra con nosotros vía Skype. Buenas noches, Noel, ¿cómo estás? Bien, Patricia, muy buenas noches. Gracias. Te han pedido mucho en todas las redes, en los comentarios en YouTube. Pues aquí estás. Yo estoy en estos días como que no quiero hablar yo mucho, así que quiero que los demás digan las cosas, porque estoy esperando noticias que no llegan. Digamos que Noel, esperando que Guaidó diga si va o no va a esas elecciones, simplemente, pues no entendemos cuál es el asunto. Yo quiero que veamos un video de algo que ocurrió hoy en la Asamblea Nacional, porque los voceros del régimen, incluyendo a los que supuestamente son oposición y que pertenecen a esta mesita que se está aliando con el régimen para ir a unas elecciones, bueno, ellos dicen que toda la oposición está sentada negociando y la oposición lo niega porque los llama bandidos, etcétera, etcétera, pero por otro lado se sientan. Vamos a escuchar lo que dijo uno de los voceros y que Noel Alejandro Leal nos cuente, nos diga, ¿cómo es eso de que él quiere salir del chavismo pero la oposición no lo deja? El Bloque de la Patria considera importante informarle al país y a esta plenaria de los resultados que el día de anoche se obtuvieron de esa importante reunión entre el presidente de la República y todos los sectores de la oposición venezolana. Pareciera entonces, ante esa exigencia, pero allí estuvieron los sectores de la oposición y en la comisión preliminar está voluntad popular, ¿o no está voluntad popular? ¿O no está Primero Justicia, presidente? ¿O no está COPEI? ¿O no está Acción Democrática? ¿O no está Un Nuevo Tiempo en esa comisión preliminar? Es decir, ¿quién falta en los sectores de la oposición? Hemos tenido que reunirnos en todos los espacios y ahí hemos ido. Nadie puede decir en este Parlamento que su partido o su organización no está en las mesas de diálogo que se han venido planteando desde hace unos cuantos años. ¿Señor quién es? Julio Chávez. ¿Ah? Julio Chávez. No oigo. Julio Chávez. Ah, Julio César Chávez. Bueno, porque ya yo no los conozco a ninguno, ya no sé ni en qué bando están, ni si brincaron la talanquera. Explícame tú, Noel Alejandro Leal, ¿cómo es esto de que la oposición no te deja salir del chavismo? Bueno, parte está en eso, Patricia, no hay talanquera, no, porque todo es una sola cosa, y es una sola cosa orquestada, ¿no? Y es bueno que la gente lo entienda que no es nuevo, es una constante. Y en el caso particular de este diputado diciendo eso, vamos a ponerlo completico, pues. En las discusiones que iniciaron en La Habana el año pasado, que después fueron a Noruega, que terminaron en Barbados, había una constante, la incorporación del chavismo de nuevo a la Asamblea Nacional. ¿Qué buscaba esto? Si la Asamblea Nacional estaba reconocida internacionalmente como el único ente legítimo del país, lo cual siempre es un error, pues en Venezuela no hay absolutamente ningún ente legítimo, hay que recordar eso, siempre es importante recordarlo. La Asamblea Nacional nace a través del CNE con una mentira que dice que tiene 14 millones de votos, es decir, tiene la misma legitimidad que tiene Nicolás Maduro, 0. Entonces ellos buscan legitimarse uno al otro de manera frecuente. Entonces ellos hicieron ese planteamiento de que para poder ir avanzando en el diálogo, lo primero que tenía que ocurrir es que se incorporase el chavismo a la Asamblea Nacional. Ya incorporado el chavismo a la Asamblea Nacional, por supuesto que toda acción donde participe el chavismo en reuniones donde hay ese consenso, va haciendo la posibilidad de ese diálogo, va generando el camino para el proceso electoral. Yo quiero salir del chavismo y la oposición no me deja, y lo vengo explicando desde el año 2002 de manera clara, y todavía la gente no termina de entenderlo, porque la frase siempre busco que la gente entienda que abarca mucho más allá que el hecho de esa exigencia que está sentada allí.
es mucho, mucho más allá que cualquiera de las dirigencias que han venido pasando por la situación del país. Esa frase tiene que a la gente terminar de entender que tiene una cuota de responsabilidad en cada venezolano que no ha querido entender esa realidad. Porque esa vocería, tanto la de Guaidó como la de Luis Parra, la de Jorge o Ramos Alú, no es nada sin el voto de la gente. Y señores, desde el 2004 en este país, cualquier sistema, todo lo que se ha hecho en votos es un solo teatro. Es mentira. Ahora todos son unos bandidos. Por ejemplo, el caso de Henry Falcón, que ahora es de cualquier cosa, pero es que Henry Falcón está ahí. Por cierto, que hoy estaba leyendo un hilo que envió Nito a un grupo donde estamos, que hablaba exactamente de lo que ha sido Henry Falcón y que fue la MUD la que lo convirtió prácticamente en un héroe nacional, y después entonces después de ser jefe de la campaña de Capriles, pasó a ser candidato presidencial. Entonces ahora, como está del otro lado, entonces ahora es malo. ¿Cómo se transforma un político de bueno a malo? Porque nunca hubo talanquera. Todos tienen la misma raíz. Todos son exactamente lo mismo. Jamás hubo talanquera. Siempre le mintieron al país y le siguen mintiendo de una manera totalmente descarada. Y es que son en forma, acción, lo mismo. Hasta la propuesta electoral que maneja la oposición que la gente aplaude es la misma que hace el gobierno. Es decir, socialismo, embrutecimiento, degradación del individuo, son lo mismo. Pero la verdad es que Guaidó hasta ahora no ha dicho que va a ir a elecciones, ha dicho todo lo contrario. Ayer... Irá. Irá. ¿Tú crees que va? Yo creo que aquí debemos hacer como... ¿Cómo se llama eso que se hace cuando hay fútbol? ¿Una qué? ¿Cómo es que se llama? Una quiniela. Una quiniela, porque aquí deberíamos apostar. Porque yo no sé con qué cara Guaidó podría llamar a elecciones después de que, por ejemplo, él hoy aplaudió el apoyo, y ahí lo tenemos en pantalla, el apoyo que le ha dado Venezuela a Donald Trump en la reunión con Duque ayer. Y yo creo que Donald Trump y Duque hablaron de que no hay manera de que se vaya a elecciones con Maduro ahí. Eso no lo acepta Colombia y no lo acepta Estados Unidos. ¿Cómo entonces va a venir Guaidó después a decirle a los dos países, mira, sí, yo sí voy a elecciones? Primero, gracias al esfuerzo del grupo de amigos. El grupo de amigos que Maduro solicita y que Guaidó, el guiado, acompaña en cada uno de los pasos, es un libreto perfecto. Fíjate, Maduro dice, el grupo de amigos que queremos conformar tiene que participar Argentina, México. Guaidó dice, Argentina es pieza fundamental en la solución de los problemas, México es pieza fundamental en la solución de los problemas, y qué bueno que Canadá está haciendo lo posible para que Cuba ayude en la solución de los problemas. Es decir, esa presión del grupo de amigos validará el espacio electoral en el cual nos vemos obligados a la salida pacífica y constitucional. Y el país asistirá y le reirá la gracia. ¿El país? ¿Tú crees que el país va a salir a votar? Lo suficiente, el músculo suficiente para que cada una de estas payasadas se haga. Mira, hay un país que se niega a entender la verdad, que desea desesperadamente mentirse para no asumir la verdad. Ese país da el músculo suficiente como para que se vean las figuritas necesarias en los centros electorales. Aparte, ese país cuenta con los degeneradores de opinión que van a irle llevando al país hacia esa mentira, hacia la posibilidad electoral. Lo hacen hoy descaradamente, lo hicieron con la mentira de las elecciones del año 2006, lo hicieron con la mentira de las elecciones del año 2012. Cada una de las elecciones ha sido acompañada, han ido empujando a la gente en fraude, y la gente, y el gobierno y la oposición, es decir, el régimen socialista que nosotros tenemos, hace posible esa realidad, ese acompañamiento constante, sin ningún tipo de inconveniente. Pero ¿tú de verdad crees que la gente en este momento en que tú y yo estamos conversando está en esa posición? Noel, porque no es que, fíjate, ahí lo dijiste justo en el punto, en este momento. En este momento, la campaña es otra cosa. La campaña es otra cosa. Fíjate, Patricia, nadie aceptaba la idea de las elecciones. Nadie la aceptaba. La oposición estaba muerta a principios del año pasado. Le ponen a Guaidó y ya yo decía, le van a poner elecciones. Este camino único que llevas hacia allá. En un momento te tienes que volver a sentar, vas a hacer el diálogo, el primer diálogo se cae, el segundo diálogo se cae, vienes con otra fachada, lograrás este nuevo diálogo y comienza el proceso electoral. Tiene la venta electoral. El gobierno la oposición está absolutamente segura de que a eso va, porque todos sus mensajes están en el marco de una gran campaña electoral. Sus mensajes no están en el marco de
vamos a ponerle fin a esto y vamos a la construcción de un metro. No. Su mensaje está claro hacia una campaña electoral. Entonces, el país va a ir consumiendo primero la aceptación de la idea de que hay que buscar las condiciones mínimas. Y en cuanto el país acepte ese concepto, lo demás está... Mira, pero ¿tú crees que el discurso de Guaidó también es electoral? Totalmente. ¿Y la convocatoria del 10 de marzo es electoral? Sin duda. Es un proceso no solo de calentar la calle y de ir probando que tienes algún tipo de músculo, de que la gente está imbuida todavía en la fantasía esta del asunto de Trump y que la gente está montada en un proceso de respaldo a Guaidó. Guaidó es la llave porque Trump habla con Guaidó. Entonces la gente va a seguir ese espacio hasta cierto punto, ¿no? Entonces, todo forma parte de la campaña electoral. Guaidó será o no será el candidato será Leopoldo, eso es otra cosa. Lo interesante de todo esto es meter a la gente en la oportunidad electoral. Pero, y si la gente, yo no veo a la gente saliendo el 10 de marzo, Noel. Eso es otra cosa, gracias a Dios, por eso es lo que estamos hablando en este momento. La fotografía de este momento, no. La fotografía de mañana es otra cosa. O sea, ¿tú crees que estos generadores de opinión, porque quiero retroceder un poquito en este concepto de los generadores de opinión, dame nombres, por ejemplo, porque tú hablas muy claro. De generadores de opinión, todos los coordinan. Lo primero que suelta César Miguel, ahí van todos detrás. Entonces, pero ya va, ¿quiénes van detrás de César Miguel? Porque es que yo, por ejemplo, si uno hace una revisión real de la influencia, por ejemplo, hacen programas en YouTube y los programas no tienen suficientes visitas como para decir que generan opinión. ¿No? Impresionante, todo es laboratorio. Es un laboratorio, es una espuma, eso es una espuma. Y hace lo suficiente, hace el trabajo. Esa magia, ese marketing hace el trabajo. La gente todavía no es seria, Patricia, la gente no quiere enfrentar la verdad. Si no, ese mismo pueden hacer los programas de YouTube, pueden hacer todas las cosas, pero se vuelven eco del que todavía le queda alguito de legitimidad, alguito de credibilidad, pues legitimidad no ninguna, alguito de credibilidad, porque a la gente le encanta ese espacio para mentirse. El principal problema es esta necesidad asquerosa de mentirse que tiene nuestra sociedad. Mientras esa necesidad sigue siendo fuerte, intensa, la sociedad no termina de entender que la están usando y que la van a seguir usando. Pero yo creo que cada vez es menos la sociedad que participa en cualquier cosa, porque la información que yo tengo, y tú la debes tener de primera mano, es que la gente simplemente no se está ocupando de estos temas, que la gente ya dijo, ya basta, yo me voy a ocupar de que mis hijos coman, de tener una mejor vida, de vivir lo que pueda vivir, cuántos años me quedan, porque uno empieza a sacar la cuenta, Noel, yo empiezo a sacar la cuenta, y cuando yo arranqué en esto, tenía 34 años. Cuando arranqué a pelear contra Chávez, tenía 34, ya tengo 54, entonces uno empieza a sacar cuentas, bueno, ¿y hasta cuándo uno va a estar en esto? Porque cuando uno comenzó decía, no, esto, uno pelea y tal, y en 5 años estamos listos. No, ya han pasado 20. Entonces, ¿qué hacemos con una sociedad que parece, según todos los informes que tengo yo, ayer estuvo aquí un periodista, Gregory Jaimes, que patea la calle y que tiene la sensibilidad en la calle y dice, ya a la gente no le importa nada lo que está pasando, ni que aquel se haya reunido con Trump, ni que el otro vaya a elecciones, ya no le importa nada a la gente. Ahí tienes una razón importantísima y es parte de un efecto que han buscado muy bien. Cuando la gente se cansa de la política, hoy la política es país, cuando la gente se empieza a desentender de la política es donde el momento que la estructura política trabaja mucho más cómoda, porque no tiene censura social, no tiene esa presión. Entonces son mucho más fáciles los acuerdos y los negociados. La gente se obstinó de saber del problema y por lo tanto se está haciendo daño al país. Y eso es un gran logro que han hecho coordinados gobierno y oposición. La gente ha abandonado lo que importa, que es luchar por Venezuela, porque creían que luchar por Venezuela era acompañar esa estructura política. ¿Sí? Son 20 años, Patricia. En 1998, terminando 1998, antes del triunfo de Chávez, yo escribí una nota para unos amigos y le explicaba que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Imagínate los insultos del momento, imagínate el tiempo para poderlo entender. ¿Dónde? El comunismo se murió, tú no te sabes el cuento del fin de la historia. Y cada uno de estos procesos, ahora que la foto está completa, que se entiende que la revolución es una sola, que cubre cada uno de estos aspectos, que cuando tú tomas una cosa como Podemos en España, ves como el régimen islámico de Irán está asociado directamente como Venezuela,
para poder tomar el poder en España. Cuando tú ves cada una de estas cosas amarradas, entonces vamos a darnos cuenta de que el problema es muy grande. Y la impresionante responsabilidad que tenemos como venezolanos de haber seguido ese chiste que llaman oposición en cada uno de estos espacios durante todos estos años. Ahora, la responsabilidad del venezolano frente a esto, frente a este desastre que se hizo, ¿cómo va a responder el venezolano? Lo primero que tiene que hacer el venezolano en ese sentido es generar un real desgaste de la figura que hace posible que se haya vestido de democracia todos estos años. El venezolano tiene que estar muy consciente de quién lo ha llamado a votar todos estos años en cada uno de estos mataderos electorales, porque todos los que lo hicieron sabían que era imposible, estaban absolutamente conscientes de que era imposible, y aún así hicieron lo imposible para vestir de democracia esta desgracia. Lo otro que tiene que hacer el venezolano en la segunda parte es terminar de comprender que nunca hubo salida ni jurídica, ni legislativa, ni electoral, que desde 1999 lo que nosotros vivimos es un solo teatro, y empezar a mandar el mensaje claro a los amigos que nos pueden ayudar allá afuera. Los socios que hicieron posible esta desgracia son los que tú estás ayudando hoy. Deja de ayudarlos. Generemos un vacío para poder llenar ese vacío. En la política los vacíos siempre se llenan. Pero a mí me da la impresión de que esto es muy cuesta arriba porque se está moviendo mucho dinero para financiar una oposición que mantenga el régimen intacto ahí. Lo han hecho todos estos años. Entonces, lo han hecho todos estos años. Por eso es que la decisión es del venezolano en ese sentido. Si el venezolano no determina de quitar el banquito, desde no ir el 10, que para mi opinión van a encontrar la excusa perfecta en el coronavirus para suspender la marcha del 10, es quitarle todo el banquito. Yo hablaba al principio de esto cuando me hacían la misma pregunta, ¿y ahora qué viene? No, bueno, la respuesta era la misma, desgaste. Si el gobierno va a buscar desgastar a Guaidó, el Guaidó va a desgastar el gobierno, y nosotros como sociedad tenemos que desgastarlos a todos ellos, desconociéndolos como primer paso, y desconociéndolos en todo sentido, y haciendo un llamado muy claro de que lo que Venezuela quiere es cero socialismo, y lo único que ofrece la oposición es socialismo. Pero, ¿cómo se le saca el banco? Porque si tenemos si tenemos a un venezolano que realmente ya no quiere saber de más nada, ¿cómo le saca el venezolano el banco a esta situación, no? Ayer yo estaba poniendo el ejemplo, Noel, de cómo se activó la embajada aquí, la embajada de Guaidó. Cómo se activó Vecchio con el tema de los presos venezolanos en migración, porque la sociedad presionó. Aquí no sé, que por cierto, Carlangola anda diciendo cosas por ahí, que tengo un audio de Carlangola despreciando las cartas que se le están enviando a los presos de inmigración. Dice que esas carticas, bueno, si tú supieras, Carlangola, lo que agradece un preso recibir una carta. Pero ella, ¿qué va a saber de eso? Entonces, la sociedad, no fue este programa, no fue la sociedad, presionó en las redes. La sociedad todavía ayer él estaba visitando las cárceles Vecchio y la sociedad le decía, no estás haciendo nada, esa no es la única cárcel que tienes que visitar, esto tiene que ser una lucha sostenida. Eso es lo que quisiéramos lograr de la sociedad, que entendiera que ellos tienen que obedecer, Noel, porque hasta ahora entonces tú ves a un súbdito en vez de a un ciudadano. Bueno, sí, el asunto es realmente importante, ¿no? Y en ese asunto de las cartas, Patricia, es muy bueno y es importante agradecer eso, ¿no? Ese gesto, pero al hacerlo, al enviar esas cartas directamente al preso, es la vía correcta. El haber presionado a esta estructura de gobierno es lo que los legitima a ellos. Y es ahí donde está el detalle, y es ahí donde viene, cada vez que la gente le dice, Guaidó, haz algo, ya lo está reconociendo. Y ahí es en donde está el primer problema. Eso es como cuando le decían a Chávez o a Maduro, el presidente que rectifique, tú no te quieres que gobierne. Lo que pasa es eso, si nosotros le estamos diciendo a Guaidó, a la Asamblea Nacional, a alguien que haga algo, por supuesto ellos harán algo. Y ese algo, ¿qué es lo que va haciendo? Legitimar el espacio donde ellos están y aprovechando esa oportunidad para seguir medrando, destruyendo y legitimando el gobierno. Pero, ¿en qué momento hay que, qué lo deslegitima? Cuando tenemos por ejemplo, un universo de 50 países que lo reconocen, que es la opción que hay ahí, como dicen muchos dicen a mí no me gusta Guaidó, pero es lo que hay. Entonces, si no es Guaidó, si los desconocemos, por decirlo de alguna manera, ¿qué hay entonces? ¿Cuál es la opción?
Bueno, viene esa parte de lo que estaba diciendo. Cuando se identifica el vacío político que se tiene que generar, que va más allá de Guaidó. Por eso es que siempre es importante despersonalizarlo. Sí. El vacío político a lograr va mucho más allá de Guaidó. Porque, como hemos dicho en Sopotoscientas oportunidades, puede ser cualquiera el que venga mañana a hacer lo mismo. Puede ser perfectamente cualquiera de los chistes que hay en la Asamblea Nacional. Cualquiera de ellos puede ubicar esa posición y va a seguir arrastrando al país en esa mentira si el país no termina de comprender que es precisamente eso, una mentira. Nosotros tenemos que enviar un mensaje correcto al mundo. Decirle, la comunidad internacional no es reactiva, Patricia. Este país no solo votó por ellos en el 2015, después le fue y le firmó sus 400 papelitos ridículos en un plebiscito estúpido que convocaron los mismos genios para utilizar a la población como les dio la gana. Y después hicieron que esa población saliese a la calle a aclamar el chiste. Y entonces la comunidad internacional no puede reaccionar de un momento para el otro y voltear el cuento. Entonces tienes que demostrarle a la comunidad internacional qué es lo que tú quieres. Y lo primero que tú quieres es salir de esto. Para eso tienes que darle el desconocimiento necesario, generar el vacío. Y volvemos, en política los vacíos tienen que ser llenados. En una situación de política real como lo que estamos viviendo, de realpolitik, de crispación real, donde tenemos un país que puede estallar en pedazos, donde hay gente alimentando cosas espantosas, donde hay sectores donde simplemente no se ejerce la soberanía, el país, ese vacío se llenará seguramente de manera fáctica, guste o no le guste a mucha gente. Entonces, ese camino es el que, en mi opinión, se tiene que seguir si queremos mantener a Venezuela como unidad territorial, si queremos recuperar en algún momento nuestra tierra. Mira, Noel, y en el caso de que, por ejemplo, salga Guaidó y desconozca ese llamado a elecciones, desconozca incluso a Voluntad Popular que está sentado ahí negociando un CNE, bueno, pero eso puede ocurrir, porque además yo no entiendo cómo Guaidó... No puede ocurrir, no ocurrirá. ¿Pero por qué no puede ocurrir? O sea, yo no entiendo cómo Guaidó... ¿Ah? Porque Guaidó es nada, chica, Guaidó es la nada. La nada, la esencia del vacío es él. Y por eso es que está allí, para que el muñequito esté atrás pudiendo mover los hilos. Más nada, eso es la nada. El vacío más absoluto que ha tenido este país en política desde, oye, no creo que nadie haya llegado a una posición notable tan vacío, que con tanto aparatito detrás moviéndolo. Entonces, el guiado es la nada. Entonces, ahí no hay nada. Él no puede, no podrá y no lo hará. Y es así desde el inicio. Y será así pasado mañana. No importa que pasado mañana Trump lo vuelva a llamar y lo siente al lado y le diga, ¿tú quieres hacer esto? Él le va a decir a Trump, sí, y va a llegar de nuevo a Venezuela y no lo hará. O afuera, en cuanto salga de la oficina Oval, volverá a decir, qué bueno que Cuba ha extendido el llamado. Cualquier cosa de esa. Pero la solución del problema, como te decía la otra vez que conversamos, no depende de Guaidó y no depende de absolutamente nada de los que han llamado a este país a votar una y otra vez. No es ni siquiera que estén haciendo hoy vida en la Asamblea Nacional. Todo el que llamó a este país a mancharse ese dedito en esa mentira electoral todos estos años es responsable de esta desgracia, de la permanencia de esto. Todo el que negó el carácter ideológico, todo el que negó el carácter criminal del régimen es responsable de la permanencia del régimen. Bueno, porque también las elecciones son una gran industria que produce mucho dinero. Hay que destacar. Lo primero que se tiene que entender es que nosotros, en parte de la solución del problema que tenemos ahorita, no está ni siquiera en la abstención, está en lograr impedir ese fenómeno electoral. O sea que tú crees que esas elecciones son, o sea, una realidad, un hecho que se van a realizar con todos los partidos participando, y en ese caso, ¿cómo queda Guaidó? O sea, Guaidó queda ahí como la nada, como dices tú, entra en las elecciones, va a ser candidato, o simplemente desaparece del mapa político. En realidad no tiene la más mínima importancia. Es la nada. Sí, pero eso es preocupante porque entonces uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo más se extiende este asunto? Hasta que el venezolano entienda que tiene que desplazar a toda esa oposición. Porque mientras el gobierno cuente con esa oposición, el gobierno seguirá allí de pie, democráticamente electo. Porque esto es muy importante, así es como lo va a escribir la historia. Pero yo estoy viendo a la mayoría del ciudadano en esa posición que tú estás diciendo, como dices tú, eso es en este momento.
La verdad es que yo creo que van a tener que invertir demasiado dinero en eso que tú llamas generadores de opinión o en laboratorios para que la gente cambie de opinión, Noel, porque he visto además una coherencia y una lógica en el ciudadano que no da para ir a unas elecciones convocadas por todo el mundo. Y hay muchos puntos para que puedan encerrar al ciudadano en esa mentira. Por eso es que es tan importante simplemente hablar al ciudadano y enfocarse en un punto especial. Si te huele a elecciones, si te están hablando de elecciones, si te dicen algún tipo de metodología para elección, cambia la discusión. No alimentes ese troll. Porque ahí el mensaje es quererte poner a discutir mañana sobre condiciones electorales. Y después cuando discutas sobre condiciones electorales es, oye, vale, ¿qué vas a hacer? Vamos a perder la oportunidad. O votamos o nos fregamos. Y ese mismo cuento que cada uno de estos años. Por eso el proceso para eso es desconocer esa estructura, pero no desatender al país. Ese es uno de los grandes logros que han hecho estas ratas. Hacer que la gente se hastíe hasta el nivel de esto, de la política, que empieza a odiar a Venezuela. Y la solución de esto está en amar a Venezuela, entender lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición de lo que hemos vivido cada uno de estos años. Y entendiendo ese valor, saber que al recuperarla, es increíble lo que se puede hacer en este país. Gracias, Noel. Gracias por tu participación. He complacido a mucha gente y bueno, pero ahora me quedo... Yo todavía pienso que Guaidó no debe ser tan tonto y debe decir no voy a elecciones y ahí se convierte en un líder. Vamos a ver. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Peor, tú sabes que sería malísimo que dijera que sí, que no va a elecciones o cualquier cosa de eso. ¿Por qué? Porque si el país cree que él detenta algún tipo de liderazgo real, es otra vuelta a la tuerca. Ah, bueno, eso sí es verdad. Otro año más. Otra vuelta a la tuerca es un año más. Gracias, Noel. Gracias. Buenas noches, que viva Venezuela. Vamos a ir a un corte, al regreso viene Nito Pérez Osuna porque hoy es su día, hoy es martes de Nito Pérez Osuna, ya regresamos.